Buenos días para todos. Esta mañana Mateo, capítulo 17, nos invita a la reflexión. Dice el pasaje así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Hablábamos el día de ayer de la importancia de el discípulo viviendo en comunidad, siendo una comunidad. Hoy hablemos desde esta perspectiva que Jesús también nos enseña, de el discípulo actuando en un grupo pequeño. Saben, a Jesús lo seguían masas de gente, miles. Alimentó en una ocasión a 5,000, en otra ocasión a 6,000, y era común que tuviera números exagerados de gente siguiéndole. Y demasiadas veces tuvo que decirle a sus discípulos: vamos aparte a descansar, porque ni eso tenían tiempo de descansar. Pero en medio de todo ese movimiento había un grupo pequeño de los discípulos con quien Jesús pasó muchos de esos momentos importantes de su vida. Y aquí tenemos uno, el momento de la transfiguración. Y el pasaje dice que Pedro, Jacobo y Juan estaban con él. Lucas registra varias veces cómo Jesús salía a algunas partes y llevaba solo a Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres tuvieron la oportunidad de experimentar, de ver, y es por eso que Juan puede decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, palpado, tocante al verbo de vida, porque estos tres les tocó evidenciar muchos de estos milagros que a los demás no les dio la oportunidad. El grupo pequeño es algo poderoso. El vivir en una comunidad es excelente, es increíble. Y quizá mañana hablemos de la iglesia en general o la congregación en general. Pero cuando se vive en grupos pequeños es más fácil, es más adecuado muchas veces el discipulado, es más práctico, porque finalmente se hacen grupos solidarios, grupos muy fuertes de los creyentes. Aprenden básicamente a cerrar filas en muchos aspectos. Hay más facilidad de cumplir objetivos en grupos pequeños. Al igual también en un grupo pequeño se le enseña al nuevo discípulo a aprender a ser tolerante, a ser paciente, a sobrellevar las cargas de los demás, cosas que no se pueden hacer en una congregación en general. De ahí que
la importancia de el tener estas relaciones y estos grupos de estudio bíblico durante la semana, porque fortalecerán al grupo en general. Aprenden ahí en sus grupos pequeños a participar de una manera más libre, a ser menos egoístas, a compartir sus debilidades, a dar testimonio de sus luchas o de sus fortalezas. Y obviamente es más fácil formar ahí en el grupo pequeño la idea de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Entonces, todas estas imágenes están aquí en la Escritura. Jesús nos enseñó en esta gran idea que él tuvo de el discipulado, esta idea que nos ordena hacer, vayan y hagan discípulos y enséñenles, modelen. Em, es evidente que Jesús sabía la importancia de todo esto. Imagínense a la iglesia en Jerusalén creciendo así exponencialmente. Un día hay 120 en el aposento alto y más tarde hay 3000 y más. Otro día hay otros 4000 que se agregan. Y es probable que la iglesia creció a unos 30,000 personas en poco tiempo. Es probable, no lo sé. Hay iglesias en México, en Colombia, en otras partes del mundo que han crecido a pasos agigantados gracias a la idea de los grupos pequeños o grupos celulares, como a veces les llaman. Todo esto entonces nos ayuda como iglesia y como discípulos a formarnos de una manera mejor, de una manera correcta. Por ello, la importancia entonces de que cuando se le invita a usted a estar en un grupo pequeño entre semana, acuda, porque es una parte esencial del desarrollo del discípulo. Un discípulo que aprende a vivir en comunidad, pero también aprende a vivir en pequeños grupos donde puede desarrollar muchas habilidades que el día domingo en la reunión general no puede. Sigamos aprendiendo juntos qué le parece sobre estas vertientes de la vida discipular y de esta gran idea que Jesús nos dejó para repetir una y otra vez, hacer discípulos. Que el Señor nos ayude a cumplir con la tarea que aún está pendiente. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.